Buenas tardes, soy su asesora en la unidad curricular de Sociología Jurídica. La clase pasada vimos un poco de la historia, de los precursores y demás. Hoy vamos a ver parte del tema 2, parte del tema 3, lo que es el hombre como ser social, ¿no? Es muy importante, pues bueno, que ustedes se conecten. El día de hoy, pues bueno, me imagino que tendrán sus ocupaciones, pero bueno, próximamente nos queda una clase sincrona y que la puedan ver también por el canal YouTube o por el aula virtual. El hombre como ser social. Esto viene del filósofo Aristóteles que dijo el hombre es un ser social por naturaleza, para en todo caso constatar que necesitamos de los unos y de los otros para de una otra manera sobrevivir, ¿no? El hombre ser social por naturaleza, pues tiene varias connotaciones. Las principales, a mi modo de ver, es un sentido de pertenencia y un sentido de identidad colectiva, donde efectivamente en ese sentido de pertenencia el ser humano pues tiene que tener ese como arraigo, ese amor a su contexto, a su grupo y a su identidad. Por eso se habla también de sentido de identidad, de concatenar la pertenencia con la identidad en mi contexto, a mi alrededor, en mi comunidad. Por eso, pues es muy sonada esa frase de Aristóteles que desde sus inicios siempre se ha escuchado de que el hombre es un ser social por naturaleza. Dentro de ese contexto de que el hombre es un ser social por naturaleza y debe tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, se dan las relaciones sociales. Las relaciones sociales como un conjunto de interacciones que ocurren entre dos o más personas, que es lo que muy a día hacemos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestras labores y demás, ¿no? Los seres humanos como tal, o sea, somos criaturas gregarias o que tendemos pues estar en nuestros paros o en personas más o menos con la misma identidad y demás, ¿no? Por eso vivimos entre pares. Esa forma de vivir y de relacionarnos, pues bueno, crea vínculos. Por eso existen relaciones sociales de amistad, de rivalidad, inclusive de, bueno, de amor también, ¿no? Dentro de ese contexto que se desarrolla el ser humano en la sociedad y por eso surge el ámbito de la sociología, que estudia el comportamiento del hombre en sociedad, su forma de desenvolverse a través de esas distintas relaciones sociales por nuestra propia naturaleza, ¿no? Las características de las relaciones sociales, bueno, en primer lugar, pudiera decirse que son materiales, pero también existen ideológicas, porque las relaciones sociales se pueden dar por producto de unos fines comunes a nivel de orden material, que luego lo vamos a ver en los distintos estratos, y a nivel de orden ideológico, porque tenemos más o menos las mismas formas de pensar de determinada persona o personas o grupos, ¿no? Estos tipos de relaciones sociales, pues, suele también sustentarse en normas de protocolo, en normas de cortesía. Dentro de cada estructura social y a su vez familiar e interna o de individuo como de persona como tal, pues nosotros tenemos ciertas normas o características que nos identifican. Por decir, dentro de nuestro grupo familiar, puede ser que nosotros tengamos como norma no visitar a otras personas en un día feriado o en un día domingo o por lo menos sin avisarle. Siempre debe existir cuestiones de protocolo y de cortesía, no llegar a casa de las demás personas sin aviso, así sean familiares, porque es cuestión de respeto, ¿no? Y de tolerancia, de verificar. Puede ser que en otros núcleos familiares este tipo de cortesía pues no la tomen en cuenta porque para ellos son un poco más abiertos. Sin embargo, dentro de diferentes núcleos familiares este tipo de cortesía se toma o entre diferentes familias en común. Por eso es importante pues las relaciones sociales y el ámbito de convivencia y de saber hasta qué punto yo puedo trascender mi comportamiento hacia los demás, porque para mí puede ser bueno, para la otra persona pues no puede ser tan bueno o puede ser malo, ¿ok? En los tipos de relaciones sociales vemos que hay relaciones de tipo afectiva, laboral, familiar y circunstancial. Las tipos afectivas, como su mismo nombre lo dice, son conexiones emocionales profundas, ¿no? Puede ser de orden de pareja y demás, que ese tipo de afectividad
que existe y que debe existir entre los seres humanos, ¿no? Nosotros por naturaleza también, pues somos seres afectivos. Es muy difícil que usted consiga a alguien que diga que no necesita del amor o de la emoción o de algún tipo de sentimiento que le eleve su hasta autoestima. Por eso somos seres sociales, pero también somos seres afectivos y producto muchas veces de esa afectividad, pues a veces el ser humano cuando se siente solo o empieza así a tener comportamientos de depresión, puede crear conductas hasta sociales o disociales en su núcleo. Por eso es muy importante las relaciones sociales también de tipo afectivas, ¿no? Que tengamos alguien o a quien queramos y que a quien también podamos recibir ese afecto o ese amor, ¿no? Sentirnos queridos. Las relaciones laborales, pues bueno, nuestro entorno laboral se maneja por cuestiones de jerarquía. Dentro de las relaciones sociales laborales, pues también tenemos permisos o protocolos dentro de nuestro contexto laboral. Si yo soy superior jerárquico, pues lógicamente debo tener un grado de respeto y de margen y de tolerancia sobre mis subalternos, por decirlo así, o por los que están trabajando, laborando conmigo, igual los que están laborando a mi alrededor y demás, pues bueno, ciertas cuestiones de respeto. Y más en el ámbito laboral donde efectivamente a veces pasan situaciones como de acoso, que hoy en día pues prolifera mucho, sin embargo, pues a veces no es contextualizado, no es materializado por pena, por temor o porque no saben exactamente cuál es el margen de legalidad, si existe como algún tipo que efectivamente pueda denunciarse más, pero sí, sí existe. Tenemos el acoso, tenemos la violencia física, la violencia sexual, cuando nuestras relaciones sociales, laborales, trascienden los límites de la cortesía muchas veces y se vuelven acosos o abusos. Nosotros, como mujeres, como tal, en nuestro ámbito laboral, pues debemos ser respetadas y queremos ser respetadas. Y muchas veces pasa que dentro del ámbito laboral a veces para escalar pueden ofrecerse otro tipo o proponer cosas que no son las más idóneas o no se pueden considerar las más morales para poder escalar o nos hacen tocamientos que no son permitidos o que no queremos o nos llegan con algún tipo de regalo y demás que tampoco lo queremos o nos dicen algún tipo de piropo, de halago, pero que trasciende y es ofensivo o es inoportuno. Todo ese tipo son dentro del ámbito de las relaciones sociales, laborales, que pueden suceder en nuestro entorno y que nosotros como seres sociales pues tenemos que saberlas sobrellevar y controlar, ¿no? Y si pues trascienden los límites de acoso, pues hacer las denuncias respectivas. Están también las relaciones familiares, esto ya va más padre, madre y hermanos, ¿no? Y por supuesto los hijos, y las relaciones sociales circunstanciales que son superficiales a lo largo de la vida. Por decir, el día de hoy, si yo fui a colocar gasolina o estuve en una panadería o estuve en un café, son tipo de relaciones sociales efímeras, que puede ser que yo ni me acuerde quién me colocó gasolina o quién me atendió en la panadería o quién me atendió en el supermercado. Son relaciones sociales netamente superficiales, efímeras. ¿Ok? Con relación a esto, hay que distinguir tres tipos o tres verbos o aspectos puntuales en cuanto al ser social, lo que es individuo, lo que es persona y lo que es ciudadano. El individuo como tal es un ser individual. Si vamos a lo que es la palabra semántica, es indiviso, que es propio, o sea, no se puede dividir, es cuestión de como numerología. Por eso es un ente indiviso, que es el solito, ¿no? Como número. La persona, bueno, es susceptible de adquirir derechos y lógicamente pues contraer obligaciones. Y el ciudadano que efectivamente forma parte de un país. Entonces el individuo es aquel ente indiviso, como ser individual, con pensamientos y criterios propios. La persona como sujeto pleno derecho capaz de contraer obligaciones, pero también respetando y haciendo respetar mis derechos. Y el ciudadano como persona a su vez que forma parte de un país, de un estado, de una sociedad y que lógicamente pues también tiene derechos y deberes, ¿no? Eso en cuanto al ámbito de las relaciones sociales y a lo que debemos entender por cada uno de estos aspectos. Luego viene la parte de la socialización.
como tal. La socialización es el proceso mediante el cual un ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Por eso es socialización. A medida que yo me desarrollo en determinado contexto social, pues voy aprendiendo y adquiriendo los valores y los mecanismos socioculturales que están a mi alrededor. Y pues los voy integrando en mi estructura de personalidad. Por decir, nosotros los andinos o los tachirenses tenemos una forma de hablar particular, que nos diferenciamos de los merideños, nos diferenciamos de los maracuchos. Somos de un mismo país, venezolanos en nuestras venas, pero efectivamente pues vamos a un proceso de socialización distinto porque estamos teniendo arraigos propios de nuestra región. Y eso es una forma de estructura que la va adquiriendo la personalidad, ¿no? Dentro de esa socialización, pues existen patrones irregulares, por decirlo así, o conductas sociales que se pueden llamar desviadas. La conducta social desviada es todo aquello que es contrario a la ley, que no va por el camino recto del bienestar, del bien hacer, del bien ser, sino una conducta que trasciende los límites regulatorios, tanto formales como informales, y se vuelve esa conducta o ese comportamiento desviado. Dentro de esas conductas desviadas, pues lógicamente la más básica o la preeminente es el delito. ¿Y qué es el delito? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable en nombre y castigado con una pena o con una sanción penal. Eso es lo que es el delito. El delito en su forma más básica, pues es la transgresión de una ley penal. Y esta ley penal, a ser transgredida y a través de un comportamiento humano, de una acción, pues lógicamente tiene que ser castigada. Y es una forma de conducta social desviada. Igualmente, dentro de esos patrones de conducta social desviada, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Voy a hablar someramente de lo que es la prostitución. Por lo menos la prostitución deriva de un verbo latino que es prostituire, poner a la vista, prostituire, poner a la vista. La primera vez que se conoció ese término de prostitución fue de un historiador romano de nombre Seutonio, que nació en Argelia, y él dijo en latín, prostituere in libidin populi. ¿Qué significa esto? Exponerse a los deseos carnales del pueblo. Fue la primera vez que se utilizó de una manera pues más tajante el término de prostitución, al el dar esa frase tan popular, por decirlo de una manera, en sus biografías o en su forma de prevalecer la historia, ¿no? Posteriormente a esa prostitución, pues bueno, pudiera decirse que es un comportamiento limítrofe con el delito, porque la prostitución como tal, pues genera ciertos mecanismos de acción que pueden conllevar a la transgresión de la norma. Si bien es cierto, la prostitución, bueno, nace desde hace muchos años atrás y en algunos países es regulada como delito, en otros no, por lo menos aquí en Venezuela está regulada es como inducción a la prostitución. Todo aquel, o sea, el que prostituye, se puede considerar la víctima. Ya cuando trasciende, bueno, habría otro tipo de tipos penales, pero como tal, la prostitución no es que sea punible, o sea, vamos a detener a cierta persona porque se está prostituyendo, no. Se puede hacer uso de esas alternativas, o sea, verificar cuál es el trasfondo de la prostitución, quién la está prostituyendo, si es un menor de edad, si es una persona vulnerable, todo ese tipo de situaciones para efectivamente poder ser de una otra manera sancionada penalmente, ¿ok? La prostitución tiene factores o connotaciones desde diferentes puntos de vista, porque la prostitución inclusive, si vamos al ámbito de la voluntad, pudiera decirse que en algunos casos es voluntad o es libre albedrío. La persona que se prostituye siente a ver muchas veces placer por prostituirse, entonces no necesariamente es que está siendo obligada por la prostitución, ¿no? Todas esas son cuestiones pues que efectivamente hay que verificar y determinar antes de poder entablar conversaciones o hacer señalamientos en cuanto a la prostitución, ¿ok? Posteriormente, pues a esas conductas desviadas o pudiera decirse comportamientos más limítrofes con el delito o conductas peligrosas están los juegos. Los juegos como los juegos de ruleta rusa.
Estos juegos de ruleta rusa donde efectivamente hay dos personas o más de dos personas jugando con un arma que tiene una sola bala que puede ocasionar o cercenar la vida de un ser humano y que trasciende en ese cercenamiento del ser humano, pues lógicamente la persona puede perder la vida y es una conducta peligrosa, dependiendo del radio de acción de donde se derive quien instó a hacer esa conducta peligrosa para efectivamente pues, no verificar hasta el rango de un homicidio intencional a título de dolo virtual. Pero es una conducta peligrosa que hoy en día pues a veces sucede, no está apartado, es algo que se encuentra como olvidado, ¿no? Muchas veces sucede y puede suceder hasta en las casas. Por eso se llama conducta peligrosa. Las drogas, pudiera decirse que a su vez es como ambivalente, ¿no? Conducta peligrosa y comportamiento limítrofe con el delito. ¿Cuántas personas producto de las drogas, porque les crea ese estado de éxtasis, de euforia, bueno, cantidad de emociones, sentimientos que puede sentir una persona que consume drogas y puede cometer un hecho delictivo, porque pues todos sus sentidos no están despiertos, están como adormecidos y a veces, muchas de las veces, la persona se puede sentir héroe y demás y bueno, puede cometer hechos delictivos. Esos son comportamientos limítrofes con el delito o conductas peligrosas. Dentro de esos comportamientos limítrofes con el delito, bueno, yo los pudiera determinar de la siguiente manera o hacer como que la parte, ¿no? Yo puedo considerar que los comportamientos limítrofes con el delito son las drogas, la prostitución, el alcohol, todos aquellos tipos de conductas pues, excesivas que pueden transgredir o vulnerar la vida del ser humano, tanto del que la consume y de su alrededor, ¿no? Y las conductas peligrosas, pues ya pudiera decirse que es los juegos, estos juegos de azar, la ruleta rusa o demás juegos que inclusive en los colegios se dan, donde se dan golpes en el estómago a ver quién aguanta más la respiración. Son tipos de conductas peligrosas que en definitiva son conductas sociales desviadas. ¿Ok? Y para finalizar la clase de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la sociología criminal y la criminología. La sociología criminal es la rama de la sociología general que estudia el delito como una conducta desviada, sus causas, sus formas y su relación con la sociedad. Por eso es la rama de la sociología general. La sociología general estudia el comportamiento del ser humano en su sociedad, su desenvolvimiento, su entorno. Esta conducta, la sociología criminal va más arriesgada a lo que son las causas, las formas de la relación del crimen o del delito con la sociedad. De esa sociología criminal, lógicamente, que se desprenden otros tipos de disciplinas, como la criminología, que es una ciencia social interdisciplinaria, cuyo objeto de estudio está centrado en cuatro aspectos. ¿Cuáles cuatro aspectos? El crimen, la criminalidad, la víctima y el control social de la criminalidad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de aspectos y de instituciones para que puedan comprender el ámbito un poco más de lo que es la sociología jurídica y su relación con el hombre como ser social por naturaleza. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Nos queda solamente una clase. Ya he ido corrigiendo las actividades y cualquier duda o sugerencia se pueden comunicar conmigo. Hasta luego y muchas gracias.